El nombre de Rudecindo Cantarell no dice mucho para la historia del petróleo en México, pero su apellido sí, ya que desde finales de la década de los 70 nombra uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial. Bienvenido a mi canal, espero disfrutes este video, y te invito a que te suscribas y toques la campanita de notificaciones. Rudecindo nació en el estado de Chiapas en 1914, proveniente de una familia de bajos recursos. Su padre lo llevó a trabajar desde los 10 años, y desde entonces laboró en pequeñas canoas y embarcaciones pesqueras de la región, hasta grandes buques en los que llegó a Cuba y Estados Unidos. Pero uno del que se hizo socio en la década de 1950 es el que cambió su historia y la historia de México. Este fue a la embarcación Centenario del Carmen. En 1961, con 47 años de edad, había visto por primera vez una mancha negra en medio de las aguas azul turquesa del mar de Campeche, en el sureste del país. Al principio no le dio mucha importancia. A bordo de ese barco divisó aquella mancha en el mar que otros pescadores suponían que se trataba de los remanentes del naufragio de alguna nave. Pero él sí sospechaba que era petróleo. Rudecindo Cantarell se lo guardó durante casi una década. No es claro si por desinterés, o porque los camaroneros querían evitar que llegara la industria petrolera a sus aguas. A partir de la expropiación petrolera en 1938 y hasta los 60, México tuvo una producción de hidrocarburos relativamente modesta, que cubría solo el consumo interno del país. En 1938 se extrajo un promedio de 106.000 barriles diarios. 10 años más tarde, 163.000 barriles por día, y durante la década de los 60, la producción sumó 331.000 barriles diarios, en promedio, de acuerdo con cifras de Pemex. Una tendencia de moderado crecimiento en la producción petrolera, con algunos altibajos, se mantuvo hasta principios de los 70. La demanda de petróleo tendió a crecer más rápido que la oferta, lo que llevó al país a convertirse en un importador neto del hidrocarburo a inicios de esta década. Corría marzo de 1961, cuando Rudecindo, un conocedor de las aguas del Golfo de México, observó nuevamente que en una zona brotaban burbujas color oscuro, además de que se sentía un fuerte olor parecido a la gasolina cuando soplaba el aire. El suceso le pareció extraño y les comentó a sus compañeros de trabajo, quienes le recomendaron que diera aviso a Petróleos Mexicanos. Cubriendo sus gastos, el humilde hombre acudió a distintas instancias para dar aviso, pero en la mayoría de los casos era ignorado. Fue hasta 1968 que, durante una visita a Coatzacoalcos para vender sus pescados, platicó con un amigo petrolero, a quien le informó del fenómeno que había presenciado. Aunque no le hizo mucho caso, le dijo que pasaría el reporte a sus superiores. Fue hasta 1971 cuando Pemex contactó al pescador para que los llevara a la zona de la que al parecer brotaba petróleo. Luego de hacer análisis y estudios, los ingenieros y biólogos de la empresa mexicana determinaron que acababan de encontrar el yacimiento más grande de México. Años después se le nombró al complejo Cantarell, en honor al pescador que realizó el importante hallazgo. Este complejo es una ciudad en el mar con todos los servicios que hay en tierra, incluyendo un hospital y radares de alerta temprana. Cuenta en total con 190 pozos. Aquel pescador fue homenajeado y su apellido se convirtió en sinónimo de riqueza petrolera. Pemex le prometió empleo y el gobierno mexicano le entregó en 1978 una medalla de oro con motivo del 40 aniversario de la nacionalización petrolera con la frase, "El petróleo es nuestro". La explotación de Cantarell lo hizo el segundo campo petrolero más grande de la historia, y llegó a constituir 2/3 de la producción total de Pemex. El momento geopolítico de entonces también favoreció a México. La OPEP negó la venta de petróleo a Estados Unidos en represalia por apoyar a Israel en sus conflictos armados contra países árabes. Esto convirtió a México como un proveedor ideal para el vecino del norte. En 1976, el presidente José López Portillo dijo aquella famosa frase en la que aseguró que México debía acostumbrarse a administrar la abundancia. Se refería a un mega yacimiento de petróleo que 5 años atrás descubrió un pescador de la sonda de Campeche llamado Rudecindo Cantarell. Además de ser un campo con enormes reservas, Cantarell tenía un tirante de solo 30 metros, es decir, casi en la superficie, lo que hacía mucho más barato extraer crudo. El campo alcanzó sus picos de producción entre 2003 y 2004, de más de 2 millones de barriles diarios. 41 años después, el presidente Enrique Peña Nieto resumió en una frase, que probablemente también quedará en la memoria colectiva, el ascenso y declive de la producción petrolera de México. La gallina de los huevos de oro se nos está acabando, se nos fue secando y de ahí financiábamos muchas cosas, y cuando el precio del petróleo estaba alto, el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó.
En su intervención el presidente Peña Nieto reconoció que la venta de petróleo servía para financiar muchas cosas, como subsidiar la gasolina, programas sociales, participaciones a los estados y municipios de las que podían disponer como quisieran, y también en mantener e incrementar el gasto corriente, sobre todo en servicios personales, sueldos, remuneraciones, prestaciones, seguridad social, dietas, entre otros. La modesta tumba de Rudecindo Cantarell en Ciudad del Carmen, Campeche. Hoy casi nadie recuerda a Rudecindo Cantarell, el nombre les resuena a los mayores, pero en realidad su historia y su persona la conocen unas pocas personas. Espero te haya sido útil esta información. Invito a suscribirte a mi canal, y activar la campanita. Recibe un saludo de tu amigo Daniel.